Hechicería, trampa mortal. Hechicería, trampa mortal. Ustedes saben, hermanos amados, que en los últimos años, aquí en Guatemala, como en todas partes, se han multiplicado lo que se llaman las ciencias ocultas o las artes mágicas. Antes, los que se involucraban en estas prácticas lo hacían en oculto, pero hoy lo hacen abiertamente. Hoy por radio, por televisión, ofrecen sus servicios. Por ejemplo, aquí en la Avenida Bolívar, entre la 24 calle y el Trébol, hay como 8 o 10 lugares diferentes donde usted le pueden hacer algún trabajito de alguna clase u otra. Claro, dice, venta de productos naturales, pero ustedes van a notar, hermanos, que allí también ofrecen sus servicios los adivinos, los hechiceros, etcétera, etcétera. De modo que si a usted le interesa pagar determinada suma para que le hagan un trabajito de esta clase, pues hay muchos lugares en la ciudad y fuera de la ciudad donde usted puede acudir a riesgo de su vida, y no solo su vida natural, sino su vida espiritual. Es una grave falta para cualquier ser humano, y más aún para un cristiano, acudir a esos sitios donde operan no los siervos de Dios, sino los siervos de Satanás. Y lo que usted va a ir a recibir allá, de ninguna manera le va a solucionar un problema que usted pudiera tener, sino que se lo va a agravar. O sea, el problema va a tomar una intensidad inusitada y va a llegar el día en que nada ni nadie le puede ayudar, sino quizás Jesucristo, en base de un arrepentimiento total que usted pudiera tener delante de él. La primera mención de la palabra hechicero está en el libro de Deuteronomio. Vamos a ir allí. Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. La palabra hechicero es mencionada aquí por primera vez, lo que nos da a conocer de que estas creencias son antiquísimas. Existieron en el tiempo de Moisés, también existieron en el tiempo de Jesús. Son miles y miles de años. En realidad se ha considerado que el satanismo, que se manifiesta a través de la idolatría, se manifiesta a través de la hechicería, es la religión más antigua del mundo. El satanismo existió antes que el judaísmo, antes que el cristianismo, antes que cualquier otra religión organizada. Es una creencia muy, muy antigua que ha afectado a la humanidad desde tiempos pre o diluvianos o antidiluvianos. Esta es quizás una de las razones por las cuales Dios tuvo que condenar y destruir el mundo antiguo, porque ya la gente se había envuelto en el culto a Satanás. Leamos lo que dice Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas gentes. No sea hallado en ti, o sea, en medio del pueblo de Israel, quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Era un acto de consagración y de purificación. No, ni practicantes de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Está la palabra, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. Porque es abominación cualquiera, es abominación a Jehová, cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová las echó delante de ti. Ustedes verán que en los versículos 10 y 11 hay una lista de diferentes prácticas espíritas, que van desde las más sencillas hasta las más graves. Aquí habla de, por ejemplo, la astrología, pero también habla de la nigromancia o necromancia, que es la invocación de espíritus de muertos. Todas estas
prácticas, por sencillas o por graves que sean, son condenadas por la palabra de Dios. Dios las llama aquí en el versículo 9 abominaciones. No solo las prácticas son abominaciones, sino los que las practican también se vuelven abominables a los ojos de Dios, como lo dice el versículo 12. Mucha gente enseña por radio y por otros medios de comunicación de que Dios ama al pecador pero odia el pecado. O digámoslo a la inversa, Dios odia el pecado pero ama al pecador. Pues yo le puedo probar por la Escritura, hermanos, que Dios no solamente odia el pecado, sino odia también a la persona que habitualmente comete el pecado. O sea, una persona que peca a sabiendas, que peca de una forma deliberada, con toda premeditación y alevosía, yendo a estos lugares, se expone no solo a la ira de Dios, sino que también al odio de Dios. Usted dirá, pero eso es difícil de creer, siendo Dios un Dios de amor. Pero hermanos amados, cuando el hombre ha sido redarguido por el Espíritu Santo y no atiende, sino que persevera en sus malos caminos a pesar de las repetidas llamadas de atención de parte de Dios, él se expone a graves riesgos que incluye que Dios lo aborrezca y que Dios lo condene eternamente. Miren lo que dice aquí el libro de los Salmos. Salmos 5:5. La segunda parte del versículo dice: aborreces a todos los que obran iniquidad. ¿Qué dice aquí? Que Dios, ¿qué? Aborrece a quiénes? A los que obran iniquidad. ¿Y qué mayor iniquidad que envolverse en estas artes mágicas que hunden a los hombres en perdición y en muerte? No hay mayor iniquidad que esa, que buscar el archienemigo de Dios, buscar a Satanás y rendirle a él culto. ¿No? Muchas personas se someten al diablo, hacen pactos, hacen votos, se venden, entregan su alma al diablo por algún favor que ellos necesitan o desean. Y eso para Dios es abominable. La palabra abominar significa detestar, aborrecer, odiar. De modo que cualquier persona que se envuelve en la hechicería cae en una horrenda trampa. La palabra trampa tal vez no aparece en la Biblia, pero hay una palabra que sí aparece continuamente, la palabra lazo. Y lazo era una trampa que se le tendía a las aves y se le tendía a los animales silvestres. Era una forma en que ellos atrapaban antiguamente a los animales, la fauna silvestre, y los encerraban en jaulas para exhibirlos, como lo hacen en los zoológicos, o los mataban para consumirlos como un alimento apetecible. Pues aquí dice la palabra de Dios de que los que se envuelven en la hechicería y en las demás prácticas que leímos allí en Deuteronomio capítulo 18, se vuelven abominables a Dios. Dios los detesta, Dios los aborrece, y ellos se exponen a un juicio no solamente en esta vida, sino en la vida venidera, un juicio de carácter eterno. Estos son los pecados más graves que un ser humano puede cometer. Porque cuando usted busca un sitio de estos para que le hagan una limpia, para que le hagan un conjuro, para que le hagan un tratamiento espiritual, para resolver un problema físico o emocional o familiar o económico que usted tenga, usted le está dando, literalmente le está dando la espalda a Dios para aliarse con el enemigo de Dios, que es Satanás.
Si es pecado decir una mentira, si es pecado robar un objeto, cuánto mayor pecado es que usted se envuelva personalmente con el que la Biblia ha llamado adversario de Dios y del pueblo de Dios. Este pecado pues va a afectarlo no solo a usted, sino a todos sus descendientes. Aquí dice la Biblia que Dios exterminó a los pueblos que vivían en la tierra prometida, en Canaán. ¿Por qué? A causa de estas abominaciones. Aquí lo dice claramente en el versículo 12: por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó delante de ti. Fueron vencidos, fueron arrojados y fueron exterminados todos estos pueblos por haberse involucrado en las ciencias ocultas. ¿Por qué es que los hombres y las mujeres se envuelven en la hechicería? Malaquías 3:5. Malaquías 3:5. Malaquías es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, disculpen, y no deben ustedes tener ningún problema en encontrarlo. Miren lo que dice aquí el versículo 5. Y llegarme he a vosotros a juicio. ¿Qué es lo que trae el envolvimiento en las ciencias ocultas? Trae ¿qué? Juicio divino. Dios somete a la persona a juicio. Y seré pronto testigo contra quienes, los hechiceros y adúlteros. ¿A quién menciona primero? Aquí hay una larga lista de cosas que los seres humanos pueden hacer, pero Dios ha puesto en primer lugar como objeto de su ira, de su saña, de su indignación a los que se vuelven en la hechicería. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros. Y miren lo que dice al final del versículo, las últimas dos líneas: no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué es que las personas consultan o practican las ciencias ocultas? ¿Por qué? Por la falta de temor de Jehová. No confunda el miedo a Dios con el temor a Dios. Hay muchas personas que le tienen miedo a Dios porque tienen un concepto equivocado de lo que Dios es. Desde niños le hicieron creer que Dios era el cuco de todos, ¿no? Si tú haces eso, ya vas a ver, Dios te va a castigar, te va a matar. Y el niño se desarrolla creyendo que Dios está sentado por ahí en un trono con un enorme bate en la mano, listo para estrellarle el bate en la cabeza y deshacerlo, por cualquier picardía o por cualquier maldad que el niño pudiera cometer. ¿Qué nos hace qué? Detenernos antes de pecar, pensar en las consecuencias de nuestro pecado y determinar si vale la pena pecar cuando uno se expone a un juicio divino. O sea, el temor a Jehová es como un preventivo del pecado. Con el temor a Jehová nosotros evitamos caer en los pecados más horrendos. Aquí lo dice en el libro de Éxodo, voy a invitarles a que abran allí. Si hubiera más temor de Jehová, nosotros menos nos envolverían en las cosas que son totalmente del desagrado de Dios. Dice aquí en Éxodo capítulo, estoy tratando de buscarlo, se me escapó el versículo, hermanos, se me borró de mi Biblia, parece. Pero dice Dios que Él pondrá su temor en nuestros corazones para que no pequemos. Es en Éxodo 20 y está en el versículo 20.
Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. ¿Qué hace el temor de Jehová? Previene el pecado. Si tuviéramos temor de Jehová, evitaríamos cometer el pecado, especialmente este pecado del cual estamos hablando, de envolvernos en las ciencias ocultas o en las artes mágicas. O sea, el temor de Jehová es como el freno que nosotros le ponemos a un vehículo, sea una moto, o un carro, un camión, o un bus, o cualquier clase de vehículo, una nave aérea. Todos tienen frenos para detener la marcha, especialmente cuando hay un peligro por delante. ¿Qué pasaría, hermanos amados, si se le van frenos a una persona que anda a unos 100, 120 kilómetros por hora por una carretera sinuosa, que tiene sus pendientes, que tiene sus curvas? ¿Qué haría? Bueno, ¿qué pasaría? Lo que siempre ha pasado en nuestros casos, que no pudiendo detener la marcha, el chofer tiene que tirarse a tratar de ahorillarse, tal vez pues algunos se han ido arrastrando junto al paredón, tratando de que el paredón aminore la marcha, pero muchas veces no lo logran, sino que a la postre el carro salta la barda y se va por un precipicio. Y ahí hay pérdida de bienes y pérdida de vidas. Todo por la falta de los frenos, porque los frenos fallaron. Y eso es exactamente eso, que lo que sucede cuando una persona no tiene temor a Dios, o si lo ha tenido, pues lo ha perdido. Que la persona se desboca y cae en algunas creencias y costumbres que Dios clasifica como ¿qué? Como abominables a sus ojos. De modo, hermanos amados, que aquí da la clave en Malaquías capítulo 3, versículo 5, que a las personas que se envuelven en la hechicería van a caer bajo un juicio divino. Y que las personas que se envuelven en la hechicería es por causa de la falta de ¿qué? De temor de Dios. Ya, hermanos amados, nosotros tenemos que desarrollar temor a Dios. En realidad, para eso son los hogares, para eso son las iglesias, para inculcarle a los niños a temprana edad ese santo temor, ese temor reverencial a Dios. Hoy no se hace, y por eso es que los niños se envuelven a una edad temprana, 12, 14, 16 años, en las maras y caen en los crímenes más horrendos, de los cuales leemos a diario en los periódicos. Y todo es por falta de ¿qué? De temor de Dios, o temor a Dios. Entonces, la hechicería es una costumbre que Dios en su palabra condena abiertamente, hermanos. Y nosotros debemos evitar de cualquier modo envolvernos en ella. Yo creo que no es agradable a Dios de que miremos una película o un programa de televisión que trata acerca de la brujería. Hay películas que han explotado las ciencias ocultas, que han, por ejemplo, esas películas de Harry Potter, que fascinan a los niños y literalmente los fascina, es una fascinación. Son películas que promueven la hechicería, que promueven la brujería, y sin embargo hay cristianos que permiten que sus hijos se sientan a mirar esas abominaciones que van a contagiar sus almas y van a contagiar sus mentes. ¿Qué dice Éxodo capítulo 22, versículo 18? La versión que usted tiene, ¿qué dice? La hechicera no dejarás que viva, a la hechicera, a la bruja.
no dejarás que viva. O sea, ¿es un pecado de qué clase? De muerte. Por eso dije yo, el título o el tema que íbamos a tratar hoy es hechicería, trampa, ¿qué? Mortal. Porque hay sentencia divina y la sentencia es muerte. Muerte. Para cualquier persona que se envuelva en las ciencias ocultas. Pasemos ahora al libro de Levítico y vamos a ver algo de la prevención o descripción de este pecado y las razones por las cuales debemos nosotros evitar de cualquier modo envolvernos en estos pecados que tienen que ver con el satanismo en sus diferentes formas. Levítico 19:26. Aquí hay una clara prohibición que tiene la misma fuerza que cualquiera de los mandamientos de Dios, incluidos en el Decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Dice: no seréis agoreros ni adivinaréis. Al hablar de los agoreros y de los adivinos, aquí está incluyendo a todas las personas en las cuales opera el espíritu de adivinación, que es el espíritu genérico que opera en todas las artes mágicas y las ciencias ocultas. Dice aquí: no seréis agoreros ni adivinaréis. Entonces, cualquier persona que se vuelve en la adivinación y en la magia y en la hechicería está violando una clara prohibición de Dios y por lo tanto pues está arriesgando a caer bajo todo el peso de la ley divina, a sufrir muerte física, muerte eterna, que lo va a conducir a una eternidad sin Dios en ese lugar horrendo llamado el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pasemos a Apocalipsis. Desde ahora, desde el principio de este mensaje, se le está dando prevención tras prevención de que bajo ninguna circunstancia usted debe ir a un sitio de esos. Es preferible, hermanos, de que usted sufra y muera por muerte natural, por una infección o por un accidente, que no muera bajo juicio de Dios. Porque el juicio de Dios no solo trae muerte física, sino que trae también muerte eterna. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8: mas los temerosos e incrédulos, y a los abominables y homicidas, y a los fornicarios, y ¿qué más? Y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será ¿dónde? En el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué advertencia? Está la palabra hechiceros, que su destino final, su destino eterno va a ser ¿qué? El lago ardiendo con fuego y azufre. Dígame que usted se envuelva de alguna manera en la hechicería al morir. En esta era usted será llevado al infierno. No confundan el infierno con el lago ardiendo con fuego y azufre, son dos lugares diferentes. Actualmente el lago de fuego está vacío, absolutamente vacío. Un hermano fue llevado en espíritu a conocer el lago ardiendo con fuego y azufre, y es un lugar horroroso, pero totalmente vacío, un silencio espantoso. O sea, el infierno es como un lugar intermedio, donde van los malos en espera de la resurrección para comparecer delante del tribunal de Cristo y ser juzgados y ser condenados y ser arrojados en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea, el infierno es lo que realmente los católicos llamarían purgatorio, un lugar intermedio, con la única salvedad que el que va al infierno no va a escapar del infierno. En cambio, los católicos dicen que el que va al purgatorio puede escapar del purgatorio
si sus familias pagan suficiente por todos los responsos y todos los rezos y para sacar a esa pobre alma, esa ánima bendita del purgatorio. No, el infierno es un lugar intermedio donde los impíos, incluyendo naturalmente los que se envuelven en la hechicería y las demás prácticas ocultas, donde los impíos van a pasar años, siglos, en espera del juicio final. Y será entonces, hermanos, como dice aquí en Apocalipsis 20, versículo 13, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Entonces ustedes notarán allí que cuando llegue el momento del juicio, el juicio del trono blanco, el infierno va a ser vaciado. Todos los que están en el infierno van a resucitar para comparecer delante de Dios. Todos. Y vivos en su cuerpo van a ser arrojados en el lago de fuego, donde van a permanecer durante toda la eternidad. ¡Qué horror! Pensar que por un envolvimiento en las ciencias ocultas, usted primero va a ir al infierno y después va a ir al lago de fuego. Y de estos dos lugares no hay escapatoria, no hay ninguna forma de que uno pueda salir y tener una segunda o tercera oportunidad. Es en esta vida donde nosotros sellamos para siempre nuestro destino. Si una persona muere sin haberse arrepentido, sin haberse entregado a Cristo, esa persona irremisiblemente va a pasar la eternidad. Primero, ¿dónde? En el infierno, y luego en el lago de fuego. Ahora miremos Apocalipsis 22, versículos 14 y 15. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La nueva Jerusalén que desciende del cielo. Amén, mis hermanos. Aquí la describe en el capítulo 21, versículo 10. Llevóme en el espíritu a un grande y alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Está hablando de la ciudad, la nueva Jerusalén. Ahora, versículo 15 del capítulo 22. Mas los perros estarán fuera. ¿Y quiénes más? Y los hechiceros. Y los hechiceros. Después los disolutos, homicidas, idólatras y cualquiera que ama y hace mentira. Pero noten bien el énfasis. Los hechiceros estarán, ¿qué? Fuera. ¿Fuera de dónde? De la ciudad santa, Jerusalén, la celestial. No tienen esperanza jamás de habitar en esa ciudad que Dios ha creado como morada eterna de los justos. Muy bien. Yo creo, hermanos, de que en esta mañana el Señor nos ha querido advertir en forma anticipada que cualquier participación que nosotros tengamos en las ciencias ocultas y en especial de lo que se llama la hechicería va a ser altamente destructivo para nuestros cuerpos, para nuestras almas. Volvamos a Levítico capítulo 19 y veamos otras consecuencias secundarias. La más grave es la muerte y la condenación eterna. Pero en el interim, mientras llegue el día en que Dios nos llame a su presencia para asignarnos el lugar que merecemos en base a nuestros hechos, ¿qué sucede? Leamos 19:31. No os volváis a los encantadores y a los adivinos, y ahí podríamos incluir y a los hechiceros, no los consultéis, ensuciándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Hay una contaminación.
La palabra ensuciando significa inmundicia, contaminación, es un contagio espiritual. La persona se amancilla, la persona se ensucia espiritual y moralmente cuando visita uno de esos lugares. Yo le he ministrado a multitud de personas que fueron contaminados de demonios desde muy temprana edad. Su madre, su tía, su abuela, algún miembro de la familia fue a visitar esos lugares y se llevó al niño, a la niña, solo para que le acompañara. La criatura se sentó fuera o dentro del centro donde se practican estas vanas artes, y por solo estar en el lugar donde los demonios son invocados y son arrojados sobre personas, esas pobres criaturas indefensas fueron contaminadas de demonios y pasaron largos años antes de que ellos pudieran encontrar en Cristo una liberación. Esa experiencia los marcó de por vida, esa experiencia los traumó, aunque ellos no participaron, quizás ni siquiera vieron al brujo. Sin embargo, por estar presentes en un lugar donde hay contaminación demoníaca, ellos se contaminaron. ¿No es cierto, hermanos, cuando una persona entra a una iglesia cristiana evangélica donde el Espíritu Santo se está moviendo, ellos inmediatamente empiezan a sentir algo? El Espíritu Santo empieza a obrar en ellos y son redarguidos de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces ellos no pueden aguantar y escapan, se levantan y se van, buscan cualquier excusa para irse porque sienten algo raro, sienten algo que para ellos es desagradable, porque están siendo reprendidos en su conciencia, redarguidos en su corazón. De la misma manera, cuando una persona va a estos sitios, si es sensible al Espíritu Santo, se va a sentir como horroroso y va a tratar de salir, huir lo más pronto posible. Lo triste es que cuando personas inconversas van a estos lugares, pues ellos, por no contar con la presencia del Espíritu Santo, pues se pueden sentir hasta muy bien con estar enfrente de un adivino, de un hechicero. Bueno, ensucia. Vamos a ver otro versículo en el capítulo 20, versículo 6. Algunos de estos versículos, algunos de ustedes ya los conocen, están familiarizados con ellos, pero otros no. Dice, la persona que atendiera encantadores o adivinos, ¿para qué? Para prostituir. La palabra atender es hacerle caso. Si el hechicero o el adivino le recomienda ir a comprar unas hierbas y hacerse cierto potaje, pues, hermanos amados, no solo va a haber un contagio, va a haber una fuerte infección demoníaca que puede llevar a esa persona aún a las más graves desviaciones, aberraciones, perversiones sexuales. Dice que con el contacto con los que practican las ciencias ocultas, usted puede llegar hasta prostituirse, sea mujer o sea hombre. Pierde sus más caras convicciones morales. Una cosa que yo he descubierto, hermanos, es que hay tres cosas que van mano a mano: la inmoralidad sexual, con la hechicería, las demás creencias espíritas, y con la drogadicción. Yo he ministrado a muchas mujeres que han salido a la prostitución y jóvenes que han salido del homosexualismo, y casi siempre han caído en esos tres. Empiezan por el lado de el libertinaje sexual, la promiscuidad sexual, y muy pronto se envuelven en las drogas. Empiezan a fumar marihuana o a usar cocaína, y por último se refugian en las ciencias ocultas, buscando protección o buscando
que los hechiceros con sus encantamientos y con sus maleficios les brinden a ellos una ayuda que ellos necesitan, según ellos, para o protegerse o para poder atraer y atrapar a una persona con la cual ellos quieren convivir. Bueno, vamos ahora al capítulo 20, versículo 27, ya que estamos aquí. Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu, noten bien, esta es la versión antigua, espíritu pitónico o de adivinación, da las dos traducciones. El espíritu de adivinación es comparado aquí a una serpiente pitónica, que es una de las más peligrosas allá en el medio ambiente, digo el Medio Oriente, allá en Israel y Arabia y los demás países de esa zona del mundo. Dice aquí que en la persona en las cuales hubiere un espíritu de estos debe ser muerto, han de ser muertos, los apedrean con piedras, lapidados, cubiertos de piedras. Es una muerte terrible. Ustedes recuerdan que a Esteban lo mataron a puras pedradas, es una muerte muy dolorosa, porque mejor sería que le pegaran un balazo o le pegaran una puñalada y que la persona muriera instantáneamente y que no fuera pues matada a puras pedradas. Debe ser una muerte terrible. Pero aquí dice que la persona que se envuelve en estas costumbres y estas prácticas merece como castigo ser muerta aún a pedradas. Pero el caso de Balaam, si ustedes quieren verlo en Josué, capítulo 13, versículo 22, un hombre que fue un gran profeta de Dios, pero un rey pagano llamado Balac, rey de Moab, lo mandó contratar para que con sus poderes divinos le hiciera un hechizo al pueblo de Israel, imagínense. Era una perversión de los dones y poderes que Dios le había dado. Y si ustedes leen Números capítulo 22, 23, 24, y ojalá lo hagan cuando estén en casa, van a descubrir que Balaam 3 veces intentó hechizar al pueblo de Israel. Desde 3 montes diferentes, donde acompañado por rey Balac, erigieron 7 altares y sacrificaron y ofrecieron a los dioses paganos 7 carneros y 7 becerros en cada altar. Imagínense. Pero los hechizos de Balaam no pegaron, no tuvieron ningún efecto. Más bien yo creo que regresaron sobre Balac y sobre Balaam, porque la Biblia dice aquí en Josué 13:22 que con el paso del tiempo Balaam dejó de ser aquel profeta dedicado al servicio de Dios para convertirse en un falso profeta dedicado al servicio de Satán. Versículo 22, también mataron a cuchillo los hijos de Israel a Balaam adivino, no ya a Balaam el profeta, con sus extraordinarios dones espirituales. Balaam tenía visitaciones divinas, visitaciones angelicales, el Espíritu Santo se manifestaba en él, recibía visiones, recibía sueños, revelaciones extraordinarias acerca del Mesías, acerca del pueblo de Israel. Tuvo, miren, unas experiencias que pocos seres humanos han tenido, y sin embargo, por ambición al dinero, atraído por las ofertas de dinero y de poder que le hizo este rey Balac, este rey pagano, él se dejó seducir y cayó en las ciencias ocultas de las cuales nunca se recuperó. Murió atravesado por las espadas o los cuchillos del pueblo de Israel. Esto nuevamente nos hace comprender que el pecado de la hechicería es de carácter mortal y que ningún ser humano, y mucho menos un cristiano, debe envolverse en este pecado. Ahora, hay toda clase de prácticas ocultas, hermanos, desde la más sencilla hasta las más graves. Sería difícil elaborar una lista completa. Pero, por ejemplo, hay gente muy intelectual
gente con títulos universitarios que se envuelve en prácticas como del rosacrucismo, que es una investigación de estos fenómenos que llaman metafísicos, esotéricos. Hay mucha gente en las universidades que se envuelven en la parapsicología, que han querido convertirla en una rama de la psicología, que estudia los fenómenos que no tienen ninguna explicación racional o natural. En las mismas universidades hay personas que hacen toda clase de ceremonias. Mira, yo supe de un predicador en Estados Unidos que se envolvió en el movimiento carismático, recibió supuestamente el Espíritu Santo y los dones, profecías, lenguas, etcétera, etcétera. Y la Universidad de Duke, en Durham, Norte Carolina, estaba estudiando, investigando el movimiento carismático. Le invitaron a él a que llegara y que se sometiera a ciertos exámenes, aún con hipnotismo. Y ese hombre, ay, hermanos, después de esa experiencia, se desvió totalmente del camino de Dios y fundó una secta que le hizo un inmenso daño al pueblo de Dios. Cientos, miles se envolvieron en esa secta y cayeron en ciertas doctrinas que eran totalmente antibíblicas. Y todo comenzó cuando ese hombre fue a que le hicieran unos estudios parapsicológicos, eso es, parapsicológicos, acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. De modo que no vayan a pensar que solo la gente más ignorante, la gente más tonta, es la que se involucra en las ciencias ocultas. No, hay consultorios en estas zonas, la 9, la 10, donde hay personas que cobran sumas estratosféricas para poder hacer un trabajo relacionado con la adivinación, con la hechicería. Hay una licenciada en Oaxaca, México, que es amiga personal porque hace algunos años uno de sus hijos cayó víctima de la meningitis, estaba en el hospital en espera de la muerte cuando me llamaron y yo fui y oré por el niño y el niño sanó. Y ella desde entonces pues mantiene una gratitud enorme. Cada vez que yo voy a Oaxaca, en México, ella me quiere agasajar, me lleva a comer, me muestra pues su cariño, su gratitud, a pesar de que ya han pasado como 16, 18 años. Uno de sus hijos ya es médico y el otro está por graduarse de abogado. Y pues esta mujer, su madre, cayó víctima de una enfermedad de la columna vertebral y está semiparalizada, está en una silla de ruedas. Y le recomendaron un doctor en la Ciudad de México, en el área sur de la ciudad, en una de las áreas más elegantes de la Ciudad de México, cerca de la Universidad de México, y le dijeron que era una persona que podía ayudar a su mamá. Entonces ella agarró un avión de Oaxaca a México y se fue a visitar ese lugar y descubrió que era un consultorio de un médico, sí, graduado en medicina, pero que se había envuelto en todas las ciencias ocultas. Y que, ¿sabe lo que le dijo al doctor? Usted no me tiene que traer a su mamá, yo puedo llegar a visitarla. Y ella dijo, bueno, dígame para hacerle la reservación en el hotel y pagarle todos sus gastos para que usted llegue a ver a mi madre. Él me dijo, no, es que yo no viajo así. Usted no necesita pagar ningún avión ni ningún hotel, porque las visitaciones que hago son nocturnas y en el espíritu. O sea, él se desdoblaba, salía de su cuerpo y llegaba. Y ¿sabe lo que también hacía? Operaciones espirituales. Y eso es común. Hay lugares en Brasil, hay lugares en las islas Filipinas, hay lugares en muchos lugares del mundo donde hay personas que han refinado al máximo
las ciencias ocultas, y ellos viajan en el espíritu y hacen sus operaciones espirituales. Por ejemplo, si llevan a un paciente a que le hagan una operación, le hacen la operación sin usar bisturí ni ningún otro instrumento. Le extraen, por obvia de magia, el órgano que pudiera estar contaminado, le sacan supuestamente úlceras y le sacan tumores por medios espirituales. Nosotros pues creemos que eso es pura superchería, que solo la gente ingenua, tonta, puede creer eso. Pero ¿qué ocurre? Ocurre, hermanos. Son poderes ocultos llevados al extremo, desarrollados por personas que se venden por entero a Satanás para adquirir la fama, la riqueza, etcétera, etcétera. Y yo me pregunto a veces si la gente del mundo está dispuesta, hermanos amados, a envolverse con Satanás a ese grado de entregarse totalmente al enemigo por adquirir fama, riqueza, etcétera, etcétera. Porque es que nosotros no podemos entregarnos del todo al Señor para que Él nos use como a Él le parezca mejor. Vamos a Apocalipsis 9. ¿Cuántos están aprendiendo algo nuevo? Apocalipsis 9:20. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adoren o adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron ¿de qué? De sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su... difícilmente lleguen a arrepentirse. Nosotros no podemos provocar el arrepentimiento. El arrepentimiento es un regalo de Dios al hombre. ¿Quiere usted verlo? Hechos capítulo 11. Es con la predicación de la palabra de Dios en poder del Espíritu Santo que los seres humanos llegan a arrepentirse. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 18, a la parte medio del versículo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué? Arrepentimiento para vida. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo leyeron? Dios ha dado arrepentimiento para vida. ¿De dónde viene el arrepentimiento? ¿De dónde, hermanos? De Dios. Dios es el único que puede provocar el arrepentimiento. También en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Si quizás Dios les dé arrepentimiento. ¿De quién viene el arrepentimiento? De Dios. Solo Dios puede causar el arrepentimiento. Solo Dios puede despertar en nosotros un corazón arrepentido, que reconozcamos la gravedad de las cosas que hemos hecho y que estemos dispuestos a confesarlas, que estemos dispuestos a abandonarlas, que estemos dispuestos a renunciar totalmente a nuestro envolvimiento en estas ciencias y estas artes malignas. Amén, mis hermanos. Ahora allí en Apocalipsis 9 nosotros vimos que algunas personas que se han envuelto en la hechicería no quieren ni pueden arrepentirse. Ahí lo dice. Y no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechizos. Hay personas que por más que el Espíritu Santo les redarguya, ellos no quieren tener absolutamente nada que ver con Dios. Como que ya se han resignado a morir.
no solo física, sino eternamente, como la Biblia lo dice. Busquemos otro versículo en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 23, donde también habla de la hechicería y el efecto que tiene. Ustedes ven, hermanos amados, que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay numerosas menciones de estas prácticas que Dios llama abominables delante de sus ojos. Ustedes se dirán, ¿por qué es que el hermano está hablando esto hoy? Pues seguramente el Espíritu Santo sabe que hay personas aquí que en su ignorancia, quizás antes de conocer a Cristo, acudieron a esos lugares buscando algún favor de alguna clase. Ahora, cuando usted se entregó a Cristo, pues usted fue perdonado por haber ido a esos lugares, pero tal vez el efecto no ha sido erradicado del todo, todavía queda un residuo de una contaminación en su cuerpo, en su mente o en cualquier parte de su ser que está deteniendo la bendición que Dios quiere que usted alcance en Cristo Jesús. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 23. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa, no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, los grandes financieros, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. En tus hechicerías todas las gentes, todas las naciones han errado. Este es un cuadro de los fines de los tiempos, lo que está ocurriendo o va a ocurrir en el mundo, que todas las naciones de la tierra van a ser contaminadas por estas creencias y por estas prácticas. Y note la palabra errar, significa desviarse del camino, irse por un camino equivocado, caer en un serio error que va a tener efectos desastrosos. Ustedes notarán, si leen este capítulo, que la ciudad donde estas creencias y prácticas eran promovidas cayó bajo juicio divino y fue totalmente destruida, Y así va a pasar, hermanos amados, en estos tiempos finales, cuando Cristo venga, que muchas personas, familias, comunidades, ciudades, naciones, que se han envuelto fuertemente en la hechicería, van a caer bajo juicio divino. Por ejemplo, hay naciones hoy como Haití, donde la religión extraoficial es el vudú. Papadoc Duvalier, que fue un presidente vitalicio de Haití, consagró a Haití a Satanás. Él era un sacerdote, sumo sacerdote del vudú. Cuando él murió, pues su hijo David Ock tomó la presidencia y estuvo por largo tiempo hasta que lo obligaron a salir rumbo al exilio, y creo que vive en Francia o vivió en Francia. No recuerdo si ya murió o no murió. Pero de todos modos, Haití es un lugar altamente contaminado de demonios por causa de las ciencias ocultas. Otro es Brasil. En Brasil hay 30 millones o más de personas que están envueltos en cultos satánicos. Y hay regiones, por ejemplo el norte, el noreste, estado de Bahía y otros estados donde hay una terrible contaminación demoníaca. En Brasil se practica la umbanda, la quimbanda, el candomblé, la macumba y otras cuantas creencias diabólicas. Como le dije antes, 30 millones de brasileiros, y muchos de ellos de las clases más altas y más pudientes, están envueltas en estas ciencias ocultas. Aquí en Guatemala, pues también, aunque quizás no en la misma proporción, pero hay mucha gente que está envuelta en estas creencias, y por eso es que a veces se siente una opresión maligna
sobre la ciudad, sobre el país. Gálatas 5. Ya vamos a terminar en estos momentos, hermanos. Pero mire lo que dice aquí, como advertencia de Dios. Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a ver la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatrías, ¿y qué más? Aquí la Biblia clasifica la hechicería como una obra de la carne. Así comienza. Es la carne del hombre, el hombre viejo, el que siente una atracción o fascinación por las ciencias ocultas. Pero ¿qué dice aquí la Escritura al final del versículo 21? De las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas, incluyendo envolverse en la hechicería, no heredarán el reino de Dios. Eso quiere decir que no van a heredar el reino de Dios ni aquí, ni ahora, en esta tierra, sino ni tampoco en las edades venideras. Jesucristo dijo en cierta ocasión, cuando los fariseos, los líderes religiosos, le preguntaron acerca del reino de Dios, él dijo: el reino de Dios ya está entre vosotros. O sea, hay una manifestación actual del reino de Dios en la tierra a través de la iglesia. Cristo dijo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha venido a vosotros el reino de Dios. La persona que se envuelve en la hechicería, si no se arrepiente, no puede ser liberada de demonios. Para poder ser liberada de demonios, primero tiene que arrepentirse de haber invocado a Satanás, de haber servido a Satanás. Por eso es que Pedro, cuando tuvo la entrevista famosa con Simón el mago en la ciudad de Samaria, le dijo: tu dinero perezca contigo, que crees que el don de Dios se pueda comprar con dinero. Tú no tienes arte ni suerte en estos asuntos, en estos negocios, los negocios del rey, porque tu corazón no es recto para con Dios. Ahora oigan esto: arrepiéntete. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque percibo, veo en el Espíritu, por medio de los dones del Espíritu, don de discernimiento, que estás en ¿qué? Hiel de amargura y prisión de maldad. ¿Qué hace la hechicería? Aprisiona. La persona pierde su libertad. Y muchas veces, hermanos, al ver las consecuencias de su envolvimiento en la hechicería, que son pobreza, muerte, enfermedad y todas las demás cosas, la destrucción de lo más bello, lo más caro de la vida, destrucción de su hogar, destrucción de su negocio, destrucción de todo, cae en una profunda amargura como Simón, en hiel de amargura, en raíz de amargura, pero más que todo en prisión de maldad. Ahora, ¿cuál es el remedio? Es el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no viene tan fácil, viene de Dios y va a requerir una sinceridad, una honestidad con Dios para que nosotros podamos recibir primero el arrepentimiento y después la liberación, en ese orden. Por eso cuando personas vienen a buscarme y yo les puedo dar tiempo personal, una entrevista, yo les exijo que hagan una confesión de cualquier envolvimiento que ellos tuvieron en la adivinación, la hechicería. Tienen que desembucharlo, digo yo, tienen que sacarlo de las profundidades de su ser, aunque les dé pena. Muchas veces, hermanos, la persona va a hablar de que a una limpia o que fue a una cura, pero decir yo fui a que le clavaran un hechizo a otra persona, rara vez están dispuestos a confesarlo. Y sin embargo muchas personas van exactamente a eso. Usted sospecha que su esposo anda coqueteando con otra mujer, ¿y qué hace usted? Le pone un hechizo al esposo para amarrarlo y un hechizo al amante para alejarla. Pero muchas veces los que vienen no quieren confesar que ellos se atrevieron a hacerle mal a otras personas. Que les hagan mal a ellos, sí, pero que ellos le hayan hecho mal a otras personas, no. Pero le voy a decir, hermanos,
si queremos ser libres, totalmente libres de la influencia demoníaca y todo su efecto en nuestras vidas, en nuestros hogares, tenemos que arrepentirnos profundamente delante de Dios, porque el preludio a la liberación es ¿qué? El arrepentimiento. Con el arrepentimiento erradicamos el pecado para que el camino quede libre a una intervención del Espíritu Santo en el área de la liberación y de la sanidad. Yo no sé si en esta mañana hay personas aquí que han venido, que están afectadas por espíritus malos, me supongo que sí. La mayoría de los que vienen los miércoles vienen por necesidad, no por curiosidad, por necesidad, porque hay algo. Ellos saben que hay algo en sus vidas, en sus hogares, que está dañando, que está impidiendo que entren a gozar de la plenitud que debe tener el cristiano por ser hijo de Dios. Pues en esta mañana yo les invito, hermanos, de que recapaciten, que reflexionen, y dejen que el Espíritu Santo les señale cualquier participación que ustedes tuvieron en las ciencias ocultas, directa o indirecta. Yo les invito a que cierren sus ojos y que inclinen sus cabezas y dejen que el Espíritu Santo trate con ustedes en este momento. Espíritu Santo, ven y cumple entre nosotros la misión que el Padre te ha asignado. Tú dijiste en tu palabra, Señor, de que enviarías al Espíritu de verdad, al Consolador, para redarguir a tu pueblo, contristar a tu pueblo, para reprendernos de pecado, de juicio y de justicia. Y yo te pido que en este momento, Señor, si hay personas aquí que directa o indirectamente se vieron envueltas en las ciencias ocultas, directamente por su participación personal e indirectamente por el envolvimiento de sus ancestros en estas creencias, 2, 3 generaciones atrás. Yo te pido, Señor, que trates con nosotros y que estemos dispuestos a humillarnos hasta lo profundo, que estemos dispuestos a arrepentirnos, que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón y confesar delante de ti, y si fuera necesario delante de un siervo de Dios, confesar que nosotros hemos fallado, que hemos violado estas leyes divinas que son eternas, con las cuales tú, Señor, condenas, repruebas todo envolvimiento en las ciencias ocultas. Obra en nuestros corazones, haznos sensibles, haznos obedientes a ti, que no resistamos la influencia de tu Espíritu, que nos llama al arrepentimiento. Arrepentimiento, Señor, no es necesariamente dolor, aunque el dolor que según Dios lleva al arrepentimiento. Arrepentimiento, Señor, no es necesariamente remordimiento, porque el remordimiento pudiera ser un falso arrepentimiento. Arrepentimiento es reconocer nuestros fallos, nuestros pecados, y estar dispuesto a dar la espalda, a hacer un giro completo, 180 grados, para andar en dirección opuesta, dejar atrás el pecado, el vicio, el error, para andar en pos de la santidad, en pos de la justicia. Tócanos esta mañana, tócanos, Señor, trata con nosotros, redargúyenos, para que podamos nosotros, Señor, pedir perdón no solamente por nosotros, sino por nuestras familias. Hay miembros de nuestra familia que están en igual o peor condición que nosotros, debido a los pecados de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y al clamar misericordia por nuestras familias, estamos beneficiándonos, no solamente nosotros, sino beneficiando a nuestra familia, para que ellos también queden libres de ese yugo, libres de ese lazo en que han caído debido a las prácticas en generaciones anteriores de creencias, de costumbres que tú, Señor, llamas abominables en tu palabra. Siga dejando que el Espíritu Santo trate con usted, hermano y hermana.
Yo creo que sería oportuno que si hay algunas personas que necesiten oración, que se apresten a venir aquí al altar. Voy a invitar a los jóvenes del instituto que vengan a hacer una fila aquí. Primero los jóvenes del instituto, un momentito. Ellos se están entrenando en el servicio a Dios y vienen los miércoles a adquirir algunas experiencias. Un momentito, fórmense aquí jóvenes, necesito unas señoritas de este lado también. Siquiera una mujer allá. Una y una, quédense aquí. Bueno, muy bien, córrense para allá un poquito. Ustedes, si necesitan oración, yo le invito a que pase al frente y se coloque delante de una de las personas que están aquí, joven o señorita, y deje que le ministre. Si es necesario, usted diga, yo fallé, yo violé las leyes divinas, yo caí en la hechicería, yo visité centros, dígaselo, hágale la confesión y después ellos van a remitir ese pecado y van a impartir la gracia divina. Eso es, acérquense, déjense ministrar uno con uno. Allá hay una persona que necesita ayuda, y viene otra hermana, aquí hay otro, si hay un joven libre, véngase para acá, hermano. Este varón, eso es. Los que no han pasado al frente pueden interceder por los que han tenido necesidad de pasar al frente. Eso es. Pero sería bueno, hermano, que usted confiese, que no le extraigan la confesión a la fuerza. Usted en forma espontánea le diga, mire, hermano, mi familia fue adicta a la brujería. En mi familia, tías, tíos, abuelos, abuelas, se envolvieron en esas costumbres. Y ustedes, los jóvenes del instituto, después de oír la confesión, cancelen totalmente el envolvimiento de estas personas y sus familias en las ciencias ocultas y ordenen a los demonios que invadieron la familia que salgan en el nombre de Cristo Jesús, que salgan y que huyan. Eso es, sigan orando, sigan ministrando. Hágalo con determinación, hágalo con una seguridad en Dios de que Dios va a hacer la obra como Él lo ha prometido hacer. Destruyan cualquier enfermedad, destruyan cualquier opresión, destruyan los problemas económicos en base a la hechicería, los problemas familiares en base a la hechicería. Destruyan toda obra maligna en las tinieblas, cualquier hechizo enviado contra ellos, de cualquier fuente, de cualquier origen. Destrúyalo en el nombre de Cristo Jesús. Sean valientes, que Dios está con ustedes. Eso es. Que la oración sea determinante. No es un ruego, es una orden que usted tiene que impartir en el nombre de Cristo Jesús para que las fuerzas invisibles de maldad salgan, huyan en el nombre de Cristo Jesús. Eso es. Háganlo con fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias por la obra que estás haciendo en este día. Gracias, Señor, porque tú respondes al clamor de tu pueblo. Gracias porque los hermanos que han venido de cerca o de lejos, este día reciben de ti una impartición divina. Manifiéstate con gloria y con poder. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Saquen de adentro toda esa inmundicia. Si usted siente necesidad de trasbocar, de vomitar, no vacile en hacerlo. Deje que salga esa inmundicia, tanto de su alma como de su cuerpo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo, gracias al Espíritu Santo.
Échalo, 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 échalo. Saca, 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 saca. Saca de las profundidades de tu ser toda esa amargura. Saca todo ese odio. Saca toda esa ira. Saca toda esa envidia. Saca todos esos sentimientos que agobian tu alma. Suéltala. Suéltala ya en el nombre de Jesucristo. Suéltala. Suéltala. El Espíritu Santo contra ti, demonio infeliz, demonio cruel, demonio extremadamente malvado. Suelta a esta mujer y su familia. Yo te lo ordeno en el nombre de Cristo Jesús. Sal de la vida y sal del hogar de mi hermana. Huye, huye, porque estás en la presencia del Dios Santo, del Dios poderoso. Suéltala, suéltala, suéltala. No le hagas daño. Es demasiado el daño que ya le has provocado. Suéltala, suéltala, suelta, suelta. Póstrese ahí en la presencia de Dios. Póstrese, arrodíllese. En el nombre de Jesús. Eso es, échalo, 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 échalo. No lo consientas ni un minuto más, ni un minuto más. Todos estos demonios tienen que salir. Tienen que salir, eso es. Siga, sigue, échalos, échalos. Ya. Fuera, sácalo, sácalo, sácalo. Esa es la obra del Espíritu Santo en ti. Sí, hay un desprendimiento, un desprendimiento.